ejercicio corresponde al tema del efecto Doppler como una aplicación del sonido. Entonces, el cuarto dice lo siguiente: una persona en reposo percibe que la frecuencia emitida por un tren es de 420 Hz cuando se acerca y es de 300 Hz cuando se aleja. ¿Cuál es la frecuencia emitida por la fuente y cuál es la velocidad de dicha fuente? En este caso, pues, del tren. Entonces, como pueden darse cuenta, es un ejercicio que hay que resolverlo en varias partes. Cuarto punto, vamos a decir que la primera parte sugiere es cuando se está acercando. La persona está quieta, el tren se va acercando y en este caso los datos que tenemos son los siguientes: velocidad del observador es de 0, como es un problema que vamos a resolver en el aire, la velocidad del sonido en el aire la tomamos como 340 metros sobre segundos y la frecuencia, como es la primera parte, llamémosla FO1, es la frecuencia percibida por el observador, es de 420 Hz. Las preguntas para resolver nuestro problema es determinar cuál es la velocidad de la fuente, en este caso pues del tren, y cuál es la frecuencia que emite. Recordemos que esta frecuencia es la frecuencia real. En cambio, la frecuencia del observador es la que él está percibiendo debido al movimiento que hay en este momento. Esta es la fórmula general, pero para hacer nuestro ejercicio vamos a tener en cuenta entonces que la expresión en la primera parte, cuando se está acercando, vamos a decir lo siguiente: F dice que el observador está quieto, o sea que este segundo término desaparece, solamente tenemos V, y habíamos acordado que cuando se está acercando se toma siempre el primer signo. En este tipo de problemas, acercarse en la parte superior sería más, acercarse en la parte del denominador sería menos. Como no aparece el segundo término, pues no está sino V, pero en el denominador tomamos V menos velocidad de la fuente. Sugiero que para este tipo de problemas solo reemplacemos el dato correspondiente a 420 Hz. Entonces vamos a reemplazar 420 Hz, nos queda F que multiplica a V, listo. Y como tenemos dos incógnitas en esta ecuación, lo mejor es despejar una en función de la otra. Acá nos damos cuenta que la más sencilla es despejar esta frecuencia. Entonces podemos colocar 420 Hz por V, el que está dividiendo pasa a multiplicar, esta V que está multiplicando pasa a dividir, y aquí ya tenemos la frecuencia. Entonces, podemos tranquilamente decir que para nuestro problema, esta va a ser la ecuación número 1. Ahora, en la segunda parte del problema, cuando el tren se está alejando, ¿qué es lo que pasa cuando el tren se está alejando? Pues el observador sigue en reposo, está quieto, la velocidad del sonido en el aire, 340 metros sobre segundos, y como ya en la segunda parte, la frecuencia que percibe el observador es de 300 Hz. Entonces, los dos datos que necesitamos corresponden velocidad del tren, o en nuestro caso pues corresponde a la fuente, y cuál es su frecuencia. Para esta solución que se está alejando, necesitamos incluir ya en el denominador el signo más.
Entonces podemos expresarlo de la siguiente forma. V, porque el segundo término es 0 y desaparece, sobre V más BF. Al igual que en la primera parte, entonces voy a reemplazar el valor de la segunda frecuencia, la que percibe el observador cuando se está alejando el tren. Aquí nos queda V, y como despejamos la frecuencia en esta primera ecuación, lo vamos a hacer acá mismo, es decir que colocamos 300 Hz por V más BF sobre V igual a frecuencia. O sea, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Como son dos términos, eso es algo muy importante, se debe colocar todo el paréntesis que está multiplicando. Esta sería pues la segunda ecuación del ejercicio, o sea que hasta acá vamos. Para finalizar nuestro cuarto ejercicio, hemos encontrado dos ecuaciones. Entonces, para F, o sea, para la frecuencia, hacemos primera ecuación igual a segunda ecuación. Un sistema de 2 por 2, lo vamos a resolver pues por igualación. Entonces, la respuesta de F en su primera parte son 420 Hz, V menos velocidad de la fuente, y vamos a colocar la respuesta de la segunda ecuación, 300 Hz, el paréntesis y V. Se facilita el ejercicio porque puedo simplificar denominadores, puedo simplificar HZ. Si quiero, también puedo simplificar los números. Mire que todo lo que se esté multiplicando a ambos lados del ejercicio, o lo que esté dividiendo, se pueden cancelar. Inclusive, entre 30 y 42 se puede sacar sexta. Sexta de 30 es 5. Sexta de 42 es 7. Entonces, en este momento, el ejercicio quedó 7 por V menos BF igual a 5 por, que simplifica pues mucho en la parte matemática la solución del ejercicio. Recordemos que acá se aplica pues la propiedad distributiva, entonces podemos colocar 7V, todavía no reemplazamos la velocidad del sonido, eso lo vamos a hacer al finalizar. Tengo cuatro términos, reunimos términos semejantes, 7V menos 5V igual a 5BF más 7BF. 7 menos 5 nos da 2V y 5 más 7 da 12. Como uno de los problemas era encontrar la velocidad de la fuente, entonces podemos colocar 2V sobre 12 igual a BF. Aquí también puedo simplificar mitad 2, mitad 6. Eso significa que la velocidad de la fuente va a ser V, que es la velocidad del sonido, o sea 340 metros sobre segundos, sobre 6. Eso significa, haciendo la operación pues ahí en la calculadora, que nos da 56.67 metros sobre segundos. Esa es una de las dos respuestas del ejercicio. Para poder encontrar la solución de la última parte, lo que vamos a hacer es sustituir en la primera o en la segunda ecuación, cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué hacemos? En esta partecita
sustituimos la velocidad de la fuente en la primera ecuación. Para sustituir esa velocidad de la fuente en la primera ecuación, voy a permitirme colocar primero F es igual a 420 Hz, V que equivale a 340 metros sobre segundos, menos la respuesta que obtuvimos, 56.67 metros sobre segundos, todo sobre 340 metros sobre segundos. Obviamente primero se resuelve el paréntesis, 420 Hz, en el paréntesis, al efectuar la resta, tenemos que nos da 283.33 metros sobre segundos. Y lo estamos dividiendo entre 340 metros sobre segundos. Observen que podemos cancelar estas unidades y al efectuar o hacer la operación nos da 349.9958, es decir, si lo hacemos con todas las cifras decimales, equivale a 350 Hz. Entonces, interesante mirar las otras aplicaciones o los otros problemas relacionados con el efecto Doppler. Recuerden que de la fórmula fundamental, un ejercicio como estos, que tiene, digámoslo así, dos partes o dos soluciones, nos dan efectivamente un dato que está entre 420 y 300. Interesante que no puede ser superior a estas frecuencias percibidas, porque esta es la frecuencia real. Esta es la frecuencia real y en este problema, con los datos que tenemos, la velocidad que es constante a la que se mueve el tren, en este caso pues nuestra fuente, es de 56.67. Hasta ahí terminamos.